Hubo un tiempo en que los dos hermanos compartían algo más que la unión. Compartían la luz de los reflectores, del aplauso fácil, del nombre repetido en las revistas y en la voz de otros. Eran famosos, fueron de verdad toreros y después actores. Y en un intermedio fueron también cantantes, sobre todo Guillermo. Pero mucho antes de toda esa banalidad terrenal de los hermanos, existió una abuela, Marilú Elizaga, una mujer que tomó la decisión, junto a su marido y sus 3 hijos, de emigrar al México Grande. Y con ella comienza esta historia. Y la historia también de Manuel y Guillermo. A Marilú Elizaga, la española recién llegada a México en 1947 con 3 hijos y un esposo. Entre esos hijos estaba Sarita, nacida en 1933. Así que Sarita era muy linda. Destacaba dentro de sus 2 hermanos. A mediados de la década de 1950, Sarita, la hermosa Sarita, conoce a un torero. Ese era el joven Manuel Capetillo. Un tipo alto y de buen porte. Con Sarita de Flores tendría Manuel Capetillo, nacido en 1956, y 2 años después nacería Guillermo. Lamentablemente aquella relación no perduró y para 1966 se habían divorciado. Al poco tiempo vendría un escandaloso casamiento para Manuel con la viuda de Carlos Arruza, Mari Carmen Vázquez. De esa relación nacería en el año 1970 Eduardo Capetillo, quien a diferencia de sus hermanos mayores no tuvo interés en la vida taurina. Desde niño se dedicó más a la música. A los 13 años participó en el festival Juguemos a Cantar y después se unió al grupo, en ese entonces ya juvenil, Timbiriche. Más tarde se haría conocido como uno de los actores más importantes de la juventud entre finales de los años 80 y comienzos de los 90, por su participación en telenovelas como Alcanzar una estrella en el año 1990, interpretando a Eduardo Casablanca, y más tarde en Baila conmigo, donde conoció a la hermosísima Bibi Gaitán y más tarde se casaría con ella. Y viven juntos hasta hoy en día. Pero en enero del año 2026 volvió a hacer noticia Eduardo Capetillo cuando perecía su madre, Mari Carmen Vázquez. Y es en este punto donde surgen las incógnitas, curiosidades para algunos, o simplemente necesidad de saber qué fue de aquellas grandes estrellas luminarias de los años 80 y 90, Manuel y Guillermo. ¿Por qué tanto misterio sobre el origen de su madre? ¿Qué pasó con ellos? El mayor es Manuel Capetillo. ¿Pero qué fue de él? Pues Manuel Capetillo, el hijo mayor de don Manuel Capetillo padre, tuvo una excelente carrera como torero, al igual que su papá, y ocasionalmente incursionó en la televisión. Llegó a protagonizar la novela Seducción, al lado de Maribel Guardia. Y tuvo un sonado romance con la hermosísima Lucía Méndez. Y de hecho, hay una rara portada de su romance, donde aparecían juntos en el año 1981, casi inédito. Otra de las novelas en las cuales actuó Manuel Capetillo fue En Soledad, novela de 1980. Y tuvo una breve aparición junto a Vicente Fernández en la película Sinvergüenza pero honrado. Se dice que su amor con Lucía Méndez iba viento en popa, pero lamentablemente las inconsistencias de Manuel, como la fiesta y los excesos, derrumbaron aquella relación.
Su ruptura definitiva con la hermosísima Lucía Méndez sería en el año 1985. Sin embargo, el ojiverde dejó atrás todo hace más de 20 años para dedicarse a predicar la palabra de Dios. Haber tocado fondo en una crisis depresiva tras la partida de un amigo y no encontrar respuestas ni en el tarot, ni en el horóscopo, ni en otras cosas, convirtió a Manuel Capetillo al catolicismo, pero un catolicismo entregado, y ahora vive consagrado a su familia y a propagar el mensaje de la palabra de Dios a través de la oración. Se sabe que Manuel Capetillo está casado y tiene una hermosa familia, una hija que lo acompaña en las conferencias que él dicta. Por otro lado, se encuentra Guillermo. Guillermo Capetillo de Flores. Guillermo tuvo un éxito fenomenal cuando tenía 21 años y era elegido para aparecer al lado de Verónica Castro y Rogelio Guerra en el clásico Los ricos también lloran, la telenovela más exitosa alrededor del mundo de México, en la que interpretó a Beto, el hijo perdido de la pareja. Posteriormente tuvo más éxito en la novela Colorina junto a Lucía Méndez, y posteriormente actuaría en el clásico de clásicos La Fiera, que fue el primer protagónico de la hermosa actriz Victoria Rufo. Y en 1987 protagoniza el clásico Rosa Salvaje junto a Verónica Castro, donde hace el papel del joven rico Ricardo Linares, que se enamora de la muchacha pobre, marcando un hito en su carrera tras haber sido hijo de Verónica Castro en Los ricos también lloran. Y eso marcó las capacidades adaptativas de Guillermo. Telenovelas que lo hicieron favorito en millones de hogares en la década de los años 80 y principios de la década de los años 90. A la par, empezó una carrera como cantante. Sí, Guillermo fue cantante. Entre ellas, la canción Baila Muchacha, una canción muy ochentera, con ritmos ochenteros y distintas mezclas electrónicas, como de sintetizador. Lamentablemente no tendría tanto éxito. Literal, fue un fracaso. Y no entiendo por qué, porque realmente cantaba muy bien, muy pausado, muy elegante. Pero como torero sí llegó a destacar. El máximo logro en su carrera fue en la ganadería jalisciense de Cerro Viejo, el 30 de enero de 1994. Así que Guillermo ha sido un tipo de altibajos. Si destacó en las telenovelas, no le fue tan bien en la música. Y si le fue bien en los toros como torero, no le fue tan bien en los altibajos del amor. Durante sus años juveniles, tuvo relaciones de noviazgo con actrices como Edith González. También fue novio de Erika Buenfield. Y se enamoraron mientras protagonizaban la novela Tres Mujeres. Y como anécdota ya aparecía Niurka Marcos. También entre sus brazos pasó Laura Flores. Y se arrulló en el regazo de Maribel Guardia. Incluso llegó a tener tiempo después una relación bastante seria que duró 2 años con Lucerito. Aquella relación había comenzado cuando se habían conocido durante una filmación de la película Quisiera ser hombre. Tiempo después se reencontraron y Capetillo le dijo: me acuerdo de ti con Barbie Bigote en la novela, un disfraz. ¿No me estaré enamorando de ti? Se siguieron tratando y así comenzó la relación amorosa en el año 1991. Pero al fin y al cabo terminó la relación en nada. Eso sí, Lucerito guarda buenos recuerdos de él. Pero finalmente se casaría con Tania Amezcua en 2006. Aunque el matrimonio no le duró mucho.
y a los 58 años estaba soltero. Y como paradoja para esa época, hizo su papel en la novela Lo Imperdonable, haciendo el papel del padre Juan, el casto padre Juan. Desde entonces tiene otro modo de vida. Ahora vende y compra lotes, bienes y raíces. De eso vive y le ha ido bien, especialmente porque vendió su rancho en lotes a muy buen precio. Eso le ha brindado una estabilidad económica impresionante que le permite vivir tranquilo y trabajar de forma independiente. Así que ahora vive en una residencia bastante modesta en las afueras de la Ciudad de México, lejos de aquellas galas, lejos de aquellos sets de grabación y sobre todo lejos del bullicio mediático. Ese bullicio que una vez lo alzó a las cumbres y que ahora de eso solo quedan sombras. Así que así es la vida hoy de los hermanos Manuel y Guillermo Capetillo. Guillermo en la actualidad con sus 67 años y Manuel con 69. Viven una vida tranquila, todo lo contrario a su hermano menor, Eduardo Capetillo, casado con Vivi Gaitán, y todo lo que hace es perseguido por la prensa y el público. Dicen que a veces en las noches, a veces los hermanos recuerdan, no con nostalgia exagerada del pasado, sino con esa lucidez que llega cuando uno entiende que la fama fue un episodio, no fue una identidad, que el olvido no es castigo sino consecuencia, y que vivir sin aplausos también es vivir. Dos hermanos, dos caminos, uno habla de Dios y el otro negocia con tierras y bienes y raíces. Ambos lejos del ruido, ambos sobrevivientes de una gloria que no supo quedarse, una pasajera, una humana. Y quizá en ese retiro silencioso de hoy esté la verdad que el espectáculo nunca les dio, que no todo lo que brilla permanece y que a veces el perder el mundo es la única forma de volver a encontrarse. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.